Saludos cordiales a todos los participantes en el Congreso Nodos del Conocimiento. Mi nombre es Galo Vázquez y soy investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo. Estaré pendiente de todos sus cuestionamientos y dudas acerca de mi ponencia. La presente investigación lleva por nombre Fragmentación e intertextualidad en el cine postmoderno y está dentro del nodo Otras líneas de trabajo, artes y humanidades. La presente investigación es una revisión bibliográfica que utiliza una metodología teórico-descriptiva para analizar el fenómeno de la fragmentación y la intertextualidad en el cine postmoderno, enfocándose sobre todo en tres directores fundamentales: Quentin Tarantino, los hermanos Coen y Guy Ritchie. Primero, cabe realizar una distinción entre lo moderno y lo postmoderno. La modernidad tiene sus orígenes en Europa a partir del siglo XV, cuando estaba en auge el Renacimiento. Su idea movilizadora es que todo puede ser conocido a través de la ciencia. El hombre se coloca en el centro del mundo y del universo, y cree que todas las aproximaciones lo llevarán al culmen del conocimiento. Lyotard indica que la posmodernidad representa el fin de la modernidad o el fracaso del proyecto moderno. Esta perspectiva es una imagen pesimista y crítica de la sociedad. La modernidad se consideraba altamente racional y rígida, mientras que la posmodernidad parece más irracional y flexible. Bátimo menciona que la posmodernidad solo tiene sentido en su contraposición hacia la modernidad. No se entiende como una época de superación de lo moderno, sino como una época que simplemente aparece subsecuentemente tarde. En la posmodernidad se rompe con una lógica unívoca y se da rienda suelta a la interpretación. Los grandes relatos caen, las periferias empiezan a surgir y nace el pensamiento débil. En el ámbito del cine, conviene recalcar la distinción que existe entre cine clásico, cine moderno y cine posmoderno. A inicios del siglo XX, el cine clásico se encuentra en auge. La narrativa se especializaba y cada gran estudio tenía un género definido junto con sus estrellas. El cine clásico, en su estructura narrativa, tenía la base aristotélica, un protagonista definido con un objetivo que debe alcanzar y un antagonista que no le permite alcanzarlo. El espectador obtiene complacencia al observar que las metas son cumplidas y que el protagonista deambula, pero al final consigue su objetivo. En los años 60 se genera una especie de ruptura con la narrativa clásica y nace el cine moderno, un cine que promulga la mirada del autor y empieza a ser catalogado como arte y en otros casos como ensayo. El cine moderno construyó nuevas narrativas para romper de lleno con el relato clasicista, pues estaba comprometido con las vanguardias. Westphal señala que el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo reviven bajo nuevos aspectos como la vida cotidiana de la gran ciudad moderna, la contemplación del movimiento, la inclusión de fragmentos de consumo en el arte, la antiestética provocativa y la significación psicológica de objetos y procesos de la vida como espejo de la situación interior del ser humano. El cine moderno con sus miradas y sus artistas había alcanzado el éxito, pero devino una nueva ola, opuesta a la que se proponía. Este es el cine postmoderno. Corrían los años 80 y surge el cine postmoderno, un cine de alusión que revisa lo mejor del pasado para darle una nueva mirada. Joseph Picot señala que en el arte se llega a la imposibilidad de establecer normas estéticas válidas y se difunde el eclecticismo. La apropiación y manipulación son herramientas de la posmodernidad. Ruptura y mixtura son impresiones calcadas de la convencionalidad de lo clásico y moderno, pero sin su trasfondo transgresor. The Great Gatsby, de Jack Clayton, o Chinatown, de Roman Polanski, se consideran las primeras películas que abordan la temática posmoderna, a través de la mixtura y la reinterpretación de los géneros clásicos. La visión integradora propia de la ilustración viene sustituida por lo fragmentario, por la dispersión, por la sensibilidad hacia la diferencia y la pluralidad, por una exaltación de la subjetividad y del individualismo. Esto lo señala Vicente en 1999. Gracias a los avances tecnológicos, el cine posmoderno ha podido abordar elementos y mundos que antes no había podido ser posible crear. Así se crean realidades específicas para las películas, que no necesariamente están ancladas en la realidad tal como se la conoce. En cuanto a las estructuras narrativas, el cine posmoderno siempre apuesta por la no linealidad y por la provocación a la estructura clásica, rompiendo el espacio temporal y la interpretación semántica. Es el caso del filme Rashomon de Kurosawa, que es el encargado de inaugurar un nuevo formato no lineal que llegaría a ser muy popular durante la década de los 90.
Uno de los elementos importantes en el cine posmoderno es el ámbito de la fragmentación en cuanto a lo estético y lo narrativo. El cine posmoderno cobra sentido cuando sus discursos se plantean fragmentados, cuando se rompe con la estructura narrativa clásica. Esta sensación de división en las historias tiene correlación con el sentido de la posmodernidad de romper con los metarrelatos para construir relaciones atómicas entre microhistorias. Max Weber destaca el alejamiento de la experiencia ordinaria de los individuos que la perciben como algo extraño y ajeno, con el resultado de una pérdida de tradiciones vinculantes para los seres humanos. La pluralidad tiene sentido como discurso tanto en el arte como en la vida cotidiana. Los grandes relatos caen, son resignificados o resultan en una diatriba de cuestionamientos que permite que cohabiten infinidad de relatos. Fauce señala que estamos en un mundo de dialectos, en un mundo de valores dispersos. Las diferencias se liberan y los que no tenían voz pueden hablar. Tenemos como ejemplos Snatch de Guy Ritchie, un filme que, según Hill, maneja una velocidad de yuxtaposición de situaciones y puntos de vista, acelerando el tiempo de algunas escenas, congelando el de otras y mostrando las mismas situaciones desde diversos puntos de vista. Los hermanos Coen estrenaron The Ballad of Buster Scruggs en la plataforma Netflix, que maneja un relato complejo con microrelatos sin tener relación alguna que los una. En realidad, el western es el género totalizador que modifica y crea una línea en esta película en una época específica y determinante en los Estados Unidos. Quentin Tarantino es un cineasta postmoderno por antonomasia, que trabaja en el pastiche, la intertextualidad, el collage y la fragmentación, todos estos elementos que definen al arte postmoderno. Inglourious Basterds o Pulp Fiction están divididos en capítulos y Kill Bill tiene una historia dividida en dos películas. En Pulp Fiction, el elemento ficcional marcado desde el título se plasma en un modo discursivo coherente. La falsa estructura de microhistorias independientes, con sus rótulos a modo de epígrafes, no componen tres diégesis diferentes, sino que constituye un mismo universo fragmentado, con repeticiones de momentos, descomposición del espacio-tiempo, multiplicación de puntos de vista en determinadas escenas, etc. Esto lo señala Gordillo Álvarez. Otro elemento estético y narrativo importante en el cine posmoderno es la intertextualidad. Hutchins señala que reemplaza la desafiante relación entre autor y texto por una relación entre lector y texto. Resulta imposible que se pueda producir un texto autónomo que no tenga en consideración, de manera consciente o inconsciente, las referencias intertextuales. El receptor siempre trata de asimilar el contenido en base a sus conexiones con otros textos que hablen sobre sus propios conocimientos. Wolfenson afirma que el mecanismo de funcionamiento de Quentin Tarantino es elegir determinado género y transformarlo o parodiarlo. En este sentido, se señala a Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill o Django Unchained, películas cuya originalidad reside en la deconstrucción del género elegido. El mismo Tarantino destaca: no me considero solo un director, sino un hombre de cine que tiene todo el tesoro de las películas para elegir y tomar cualquier gema que me guste para reunir las cosas que nunca han sido emparejadas antes. Wansbrough ejemplifica sus ideas con la película Hail César del 2016 de los hermanos Coen, que con su reconstrucción histórica de Hollywood de los años 50 trae a colación lo que sucede actualmente con el sistema de estudio y sus defectos en las instituciones capitalistas democráticas. Como conclusiones, podemos señalar que el cine posmoderno tiene sentido al contraponerse tanto al cine clásico como al moderno, pero utiliza sus mismas fórmulas, retrotrayendo en cuanto a la esencia de conformación de aquellas imágenes e historias. La fragmentación es parte del alma del arte posmoderno y ha recibido mucha atención a partir de los años 80 del siglo XX. Son muchas las películas que se han convertido en clásicos instantáneos y directores que se han consagrado como de culto, gracias a su atrevimiento en cuanto a dilucidar un relato que solo cobra sentido en la unión de sus partes, que obliga al espectador a armar el rompecabezas y con ello el cine juega con la urdimbre que es el cerebro, llevándolo a lugares, creando sensaciones que después toman otra dirección. La fragmentación, como parte de la construcción del espectáculo, con el tiempo ha devenido en artificiosa y en muchas instancias se le puede ver las costuras, eh, cuando solo esto se queda en el aspecto formal. Pero grandes directores, como los mencionados, Tarantino,
Richie o los hermanos Cohen han sabido jugar con ella y sacar el mejor partido en cada una de las películas en las que se le da un uso categórico. Son muchas las características que el arte posmoderno ha adoptado, pero la intertextualidad, entendida como la relectura de las historias convencionales, de retomar géneros, personajes, historias y estructuras, ha sido determinante y el resultante han sido historias que se nutren de todo esto para crear nuevas formas a manera de collage, muchas veces tan solo entendidas como referencias por quienes tienen un conocimiento más profundo de la cinematografía. Esto ha traspasado a la gran pantalla y se pueden hacer lecturas de todo tipo, revisiones del cómic en series de televisión, videoclips que homenajean películas, series de televisión que se nutren de películas para crear sus episodios a través de la ironía y del encanto del reencuentro.